Hola, profe, buenas noches. ¿Me escuchan, chicos? Los que están conectados, ¿me escuchan? Colocan manita arriba si me escuchan, por favor. No, también. Sí, y el permiso. Se confirma y ya estando allá, usted cree que se va a poner a preocupar. Claro, pero es que eso es bueno. O sea, se despreocupa y se desentiende de la niña y tiene que mandarle el formato con el. Pero sí se puede. El consulado. Pues sí, en esa otra idea, sí. Y es que es más, ¿no? Yo le dije que se llama el permiso de usted no participa. No tengo. Pues.
¿Ahí me escuchan todos? Manita arriba, sí, sí me escuchan. Súper listo. Estoy preguntando que qué les pasó en el parcial. Alejandro, cuéntame. ¿Ustedes se pueden hacer un poquito más hacia adelante, porfa? Como, porque es que hoy hay, no, hoy hay hartos, pero están muy dispersos. Como para no forzar. Escuchemos a Alejandro. Bueno, pues tengo una duda en cuanto al caso de María, que era el de las fases de adaptación. Bueno, mi duda es en cuanto al caso de María. Si quieren, bueno, ¿qué vamos a hacer hoy primero? Yo les dije que iba a comentarles todo el tema de la rúbrica cuantitativa para la propuesta oral, ¿vale? Entonces, después de esto vamos a hacer un tallercito reforzando los temas que vimos el lunes y de las confusiones que tuvieron con respecto a esos temas. Ahí sí le voy a dar la palabra a Alejandro. Y a todos los que tuvieron dudas acerca de estas preguntas del parcial. Listo. Ahí mi pantalla, las personas que están conectadas. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Pautas para tener en cuenta en la socialización con ustedes. Voy a poner este cosito por acá. Listo. Cronograma y fecha de grupos de ustedes. Yo ya les había dado el cronograma de fechas, pero se los confirmo. Entonces, el lunes 7 de febrero va a ser clase común y corriente virtual y acordamos que hasta medianoche recibo los escritos de la propuesta, ¿sí? Por correo electrónico. Igual que como la infografía. ¿Alguno tuvo problema con eso? No. El martes, vía, ay sí, porfa, colóquenme los nombres y apellidos completos de las personas que se van conectando. El martes, vía conexión de Zoom, va a exponer el grupo 3, el grupo 5 y el grupo 8, de acuerdo a cómo los había enviado Shirley en su momento. No sé si ustedes, sí, todos tienen la tablita en el grupo. Y el miércoles 9 de febrero, ya presencial, aquí, grupo 1, grupo 6, grupo 9. Por ejemplo, son 5 en el grupo, 2 pueden estar conectados, 3 acá, 4 conectados y 1 acá, no interesa. El caso es que todos estén en clase en ese momento, pues en la exposición en ese momento. Grupo 1, grupo 6 y grupo 9. Así en ese orden. El día jueves 10 de febrero, grupo 2, grupo 4 y grupo 7. Y el día viernes 11 de febrero está la clase final, todo el tema de las notas de primer y segundo corte, primero, segundo, tercer corte, espero ya tener sí. Sí, creería que sí. Y el feedback con evaluación docente, ¿listo? Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Todos clarísimo. Rúbrica cuantitativa para la socialización. Yo saqué 5 punticos, cada ítem tiene 10 puntos. En total serían 50 puntos. Se califica de 1 a 10 de acuerdo al ítem a calificar. Entonces, una persona puede tener 8 acá, otra 7 acá, otra 4 acá. El ideal es que todos tengan 10, 10, 10 para completar un 5. Yo igual voy a subir esta diapositiva al aula virtual. No había acceso a Mayer. Eso. El primer ítem a calificar es el dominio del tema. Importante que todos los integrantes del grupo
tengan el dominio del tema, sepan de qué está hablando, cómo lo tienen que exponer, porque lo que yo les decía a su compañero Julián, pueden tener una maravillosa y brillante propuesta y uno lo tiene clarísimo, pero los otros posiblemente no. Y a los otros posiblemente yo les vaya a preguntar. Un momento. Listo. Teoría explicativa psicoambiental, individuo, ambiente. Relacionen sus propuestas con todos los conceptos teóricos que hemos visto hasta el momento. Si ustedes quieren meterle algo de terapia psicológica, algún tema relacionado con una escuela, ya sea la parte conductual, la parte psicoanalítica, relaciónenlo. Recuerden que esto no es solamente ambiental, sino psicología, relacionado con la psicología. Es importante eso. Ahí también van 10 punticos. El orden metodológico, recuerden también basarse con relación a la guía que yo coloqué en la plataforma virtual, ¿sí? Que espero que ya todos la hayan bajado. Y revisen muy bien su propuesta escrita, porque ahí viene este ítem de orden metodológico y ustedes puedan desenvolver y expresar muchísimo más fácil la propuesta. Recuerden, digamos que tienen Ecopetrol, den un contexto. ¿Qué es Ecopetrol? ¿Qué actividad tiene? ¿Dónde operan? ¿Cuáles son sus índices o indicadores de gestión más importantes? Etc. Algo muy general, ¿no? Porque ya les voy a decir en los tiempos. Medios o materiales de apoyo, la idea es que sea de una forma muy creativa, saquen todas sus habilidades comerciales, habilidades comunicativas que tengan. Sé que unos son muy fuertes en eso, otros no mucho, y la idea es que convenzan a su público de la propuesta, que sí es viable, lo que les decía al principio. Hagan de cuenta que la van a presentar a una junta directiva, a un jefe, que está en riesgo una aprobación de presupuesto, un ascenso de ustedes, porque esto realmente se ve en la vida real. Oratorio. Lo mismo. Tal cual. Habilidades comunicativas. Toda la parte de convencer al público, porque lo que les digo, vuelvo y les digo, hay propuestas muy buenas realmente, pero no se saben exponer. También le comentaba a su compañero Julián, nosotros allá afuera como psicólogos nos ven con muchas y muy buenas habilidades comunicativas, pero no aterrizamos esas habilidades, ¿sí? No sabemos de presupuestos, no sabemos de indicadores de gestión, no estoy diciendo que sepan de todo al mismo tiempo en un solo día, en un solo módulo de clase, pero sí por lo menos que tengan ese conocimiento suficiente para responder posibles preguntas de esos temas, ¿sí? De cómo aterrizar una propuesta. Bueno, y el presupuesto es viable y las metas y la perspectiva a largo plazo de esta propuesta es sostenible, no es sostenible, es viable, bueno, todo eso. Ahí se completarían los 50 puntos. Ya. Puntos para tener en cuenta en la socialización y la contraargumentación. Recuerden, esta semana todos tienen que estar conectados, todos tienen que estar de forma presencial o virtual, según sea el caso. ¿Por qué? Digamos que va a exponer el grupo del señor Brian. Yo le puedo preguntar a la señorita Jessica, ¿sí? A la señorita Jessica, a Julián, a Johan, a cualquiera. Perdón, lo señalo porque me cuesta a veces con 50 tener todos los nombres en mi cabeza. Pero les puedo preguntar a cualquiera que haga la contraargumentación. No solamente una persona, pueden ser dos, no solamente una persona, pueden ser dos también los que vayan a argumentar. Cada grupo tendrá 20 minutos para socializar la propuesta. Yo a los de la mañana más o menos les doy 30 porque pues son grupos más pequeños, tenemos una distribución de tiempo diferente. Y cada grupo tendrá 10 minutos en la contraargumentación. ¿Listo? Aquí en este último ítem, en caso de que se alarguen los tiempos de socialización, contraargumentación, el docente, es decir, yo, expresaré mi validación o negación
en el momento determinado. Posiblemente se puedan extender, posiblemente se pueda cortar y les diga no. Trate de hacer todo su material y sus recursos dentro de los 20 minutos, no antes. Porque hay personas que tienen pánico escénico y en 5 minutos sacan la propuesta. No, 20 minutos. Señor Braya, cuénteme por qué se ríe. No, no es así. No, pero a veces, a veces preparan mucho tema y tienen muchas ideas y se les olvida la mitad o más de la mitad y queda 5 minutos de propuesta. Entonces esa no es la idea. 20 minutos o bueno, lo que dice Brian, se pueden extender un poquito más. Si se extienden un poquito más, yo los dejo y hasta cierto tiempo en la medida que yo vaya viendo los tiempos. Tercero, todos los participantes del grupo deben estar conectados con cámara encendida y micrófono apagado, excepto el orador. Enfoquen bien sus cámaras. En el parcial veía muchos con las diapositivas, en el parcial veía muchos con la cámara en el techo, con la cámara en la cama. Chicos, traten de ubicarse casi siempre cuando estén en forma virtual. Yo entiendo que por comodidad, pues ustedes a esa hora me imagino que están en un sofacito, en su camita, entonces traten de enfocarla muy bien hacia, por lo menos hacia esta parte que es como el punto focal de ustedes, el principal. Y se escogerá de forma aleatoria un estudiante del grupo para socializar la propuesta, como les acabo de decir, no solamente puede ser uno, también puede ser dos, depende de los tiempos y depende también a veces si siento que posiblemente tienen una muy buena propuesta, pero falta añadir un poquito más. Sí, a veces tiene otra persona un punto de vista diferente y algo que agregarle, positivo también. Se escogerá en forma aleatoria un estudiante de la audiencia, pueden ser dos también, para contraargumentar la propuesta una vez termine la socialización de grupo. Las notas de la socialización y la propuesta escrita serán enviadas a través del correo electrónico, dice ahí. Como nosotros vamos a socializar las notas el día viernes, creo que no será necesaria, pero la retroalimentación del escrito sí trato de colocárselas lo antes posible. Hay unas personas que faltan por retroalimentación de la infografía o cómic. Álceme la manito, ¿no? De pronto aquí de los que están conectados. Sí. Entonces, denme un poquito más de espera. Por eso yo les dije que el día... ¿Cuándo fue que me dejamos? ¿El día lunes? ¿La entrega del escrito? Por eso les dije el lunes, el día del escrito, para que yo la alcance a leer todas y pues alcance a estar enterada de qué fue lo que realmente realizaron para sus propuestas. Listo, eso es todo. ¿Alguna pregunta? Aquí, de las personas que están conectadas. No, profe. No, señora. Bueno, ahora entremos en materia. Ahora sí. Vi a muchos confundidos con el tema de las fases, el tema de los componentes de respuesta. ¿Dónde estamos? Aquí. ¿Por qué me está pidiendo esto? ¿Será porque está en PDF? A ver.
Ve mi pantallita. Este fue el tema que vimos el día lunes. Siento que no quedó muy claro. La mayoría le fue como regularcito, sobre todo en las preguntas relacionadas con este tema. Sé que los temas de historia, inclusive, algunos se apoyaron en las diapositivas, lo vi. Ay, Dios mío, ¿cómo hago para bajar esto? A ver. ¿Cómo haría para bajar esto? ¿Alguien sabe cómo puedo bajar esto? Porque es que no está como bloqueado. ¿Esta? Ajá. Ah. No, está en PDF. ¿Sí? ¿No importa? ¿Será que me va a tocar compartir con mi computador? Mientras tanto, le vamos dando la palabra a Alejandro. Chicos, ustedes acérquense un poquito más, por favor. Listo. Te escucho. Bueno, mi duda era en cuanto al caso de María, que precisamente es de las fases de adaptación. Y particularmente mi pregunta es si pues, los criterios para entrar en la fase de resistencia. En alguna parte del enunciado dice que la chica tartamudea, bueno, además de los síntomas fisiológicos, tartamudea. Entonces, pues mi duda es si el tartamudeo no puede contarse como un factor de adaptabilidad a la situación. Em, eso, esa es como mi duda. O desde qué punto empieza a entrar a esa fase de resistencia. Por eso les digo, ¿cómo? Conéctense puntuales. A ver, ¿dónde? Hay unos compañeros que es la TIF. Me hubieras dicho la TIF ese que... Bueno, el caso dice así, María es la nueva practicante, es la de María, ¿cierto? Es la nueva practicante de psicología de una importante empresa manufacturera dentro de sus funciones, perdón, dentro de sus funciones, está realizar la logística para las charlas de bienvenida e inducción de los nuevos empleados. Ay, se me borró acá.
Un día, el orador de estas charlas no pudo asistir y le encargaron a ella recibir y realizar la bienvenida e inducción a los 80 nuevos empleados. María, estando frente al público, empezó a sentir sudor en las manos, sudor en su frente, presentó náuseas, tartamudeo. Esto se podría llamar como componentes fisiológicos. ¿Y qué más? ¿Qué otros componentes? Muy bien. Aquí me leía el sexo. Ya, listo. Y dice, ella refiere que una vez presentó estos signos, su mente quedó en blanco, cognitivo también, y se desmayó, fisiológico. El tema de las etapas. Ella no alcanzó a estar. ¿Dónde están mis etapas hermosas? Acá están. Ella presentó todos estos signos en la fase de alarma, que fue el primer impacto, las primeras respuestas que hizo su cuerpo frente a los estímulos, lo que llamamos pánico escénico. Hagamos de cuenta que yo estoy acá al frente y me da todo eso. Y definitivamente no puedo seguir hablando y tartamudeo. La mente queda en blanco. Todo lo que preparé en la clase se me olvida. Cognitivo. No alcancé a hacer esa adaptación al agente estresor que viene siendo el enfrentar a un público y hablar en público, expresarme en público. A 50 personas que son ustedes. No alcancé a llegar a esta fase de resistencia. Y de una vez me fui para la fase de agotamiento y me desmayé. ¿Qué otra percepción tienen ustedes frente a este caso? ¿O qué otra duda o comentario de las personas que están conectadas? Para allá va. Es que para allá va el taller. La pregunta que le hice a la profe es que entonces en ese caso, ¿cuál sería la fase de resistencia? Porque es que cuando leí yo me quedé en náuseas y creo que es tartamudeo también, y por eso fue que me confundí y agregué la parte de resistencia, porque yo sabía que alarma y agotamiento, pero como la parte fisiológica fue como que me confundí y por eso escogí esa opción. ¿Por qué fase de resistencia con ella no se pudo? Porque ella no hizo un buen equilibrio de todas estas respuestas de componente fisiológico. Si, por ejemplo, María le hubiera dado todas estas respuestas que decimos, sudoración, tartamudeo, y en vez de que se hubiese colocado su mente en blanco o después de colocarse su mente en blanco, ella respira profundo, cuenta hasta 10, recuerda un poquitico de todo lo que le dijeron que podría ser la inducción o recuerda cómo han sido esas charlas de bienvenida que hacen los anteriores oradores, empieza a amenizar un poco más con el público, a hablar, a preguntarles, empieza a hacer esa adaptación al agente estresor y no verse influenciado por los componentes que presenta en la fase de alarma, hubiese presentado una fase de resistencia. Señor Julián, muy atrás. Yo tomé como que la fase de resistencia sí se presentaba, pero el estímulo era mucho más fuerte. Entonces, porque yo tomé como que el individuo intentó buscar ese equilibrio y ahí fue donde se presentó el tartamudeo, que terminó en la mente en blanco y en el desmayo. Pero pues que obviamente pues se presentan las tres etapas, solo que el estímulo es más fuerte a la percepción o a la posible respuesta que pueda generar el individuo. Ser muy subjetivo, pero el tartamudeo no llegó a ser una transición, si lo vemos de esta forma, no llegó a ser una transición y una buena adaptación al agente estresor. De una vez se va a fase de agotamiento.
haber superado todos los síntomas de la fase de alarma. Exactamente. Pero recuerden, no necesariamente tiene que haber una fase de agotamiento, no necesariamente tiene que haber una fase de resistencia, como lo puse en el ejemplo, ¿sí? Yo les decía a ustedes en clase, no sé si se acuerdan, no hay un orden en esto. Claramente la fase de alarma tiene que existir para que se cumpla este síndrome de adaptación general de Selye. Pero el punto 2 y el punto 3, no. ¿Sí? Entonces, un intento del tartamudeo. No. ¿Por qué? Porque ella seguía presentando esos mismos componentes. O sea, ella no se reguló, no se autorreguló ante este agente estresor. ¿Sí? No presenta tampoco, Luisa, señora. Profe, no sé si es posible que vuelvas a explicar la fase de resistencia porque, pues, si ella intentó, o sea, al tartamudear intentó como Lo que hablar estaba en... diciendo, lo que estaba diciendo Alejandro. Un intento no significa que ella se haya adaptado del todo y haya dado un autocontrol, un equilibrio para llegar a la fase de resistencia. Le ganó más estos componentes fisiológicos para llegar a una etapa de agotamiento y decir, ese intento fue fallido. Profe, es decir, No, 2 de tu grupo, ¿no? sí, faltan María. 3. Si se cumple la fase de resistencia con lo que tú nos explicabas, ¿no habría fase de agotamiento? ¿O puede que la fase de alarma vuelva y pase a agotamiento? Lo que pasa es que tú puedes pasar por esas 3 etapas, ¿sí? Por ejemplo, María puede autorregularse, lo que les dije, contar hasta 10, empezar a charlar, a amenizar un poco más con el grupo, a fluirle un poco más, a no tener tanta sudoración. Perdón, es que este tapabocas no me deja. Las gafitas se me empañan. Y posiblemente vuelva a una etapa de alarma por algo. Digamos que le preguntan, le hacen una pregunta corchaladora, vuelve otra vez a presentar esos mismos síntomas y ahí sí, posiblemente entra una etapa de fase de agotamiento. Creo que tengo preguntas aquí. Recuerden, por favor, poner su nombre completo, sus apellidos. Listo. Quiero que por favor, ¿cuántos somos acá? Hágame por favor la hojita de asistencia de atrás para adelante, porfis, y le colocan la fecha de hoy, please. ¿Cuántos somos? Perdón, los cuento y los señalo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Apenas. En parejas, porfis, me van a empezar a hacer un caso donde se vea evidenciado estas 3 fases. 2. Un ejemplo de los componentes, porque creo que tampoco fue claro para algunos. Componente fisiológico, componente cognitivo, afectivos, emocionales, componentes comportamentales, componentes sociales, culturales. 3, de modelo transaccional. Me faltó el último. No vamos a mirar el de privación, pero sí el de sobrecarga ambiental. ¿Listo? Entonces sería 1, 2, allá en casita, cada uno me lo hace individual, por favor, no los voy a abrir por grupos, individual. Sería un ejemplo de cada componente, un caso donde se vea reflejado todas estas fases, un caso de modelo transaccional y un caso de sobrecarga ambiental, porque uno les pregunta en clase, ¿entendieron? Sí entendieron, pero no alzan la manito y cuando uno les pregunta, quedan como María. Exactamente.
Esta mañana yo inclusive dejé estos mismos casos. Ustedes lo van a inventar si quieren, ¿sí? O lo pueden también tomar a la vida real. Esta mañana lo hicieron los chicos con respecto a las propuestas. Tienen algunos temas similares a los de ustedes. Por ejemplo, hay un grupo que hay 2 listas. Córrase en un poquito. Bueno. El tema era el de las mamitas primerizas. ¿Quién de acá es de mamitas primerizas? No, esas son mujeres víctimas de violencia, casas de igualdad. Mamitas primerizas. Acá. Bueno. Recuerden que sus propuestas pueden ir encaminadas por donde lo quieran manejar. Pero, por ejemplo, esta chica lo manejó desde la etapa de la gestación hasta la etapa del parto. Miramos los componentes fisiológicos, por ejemplo, en la misma maternidad. Todo el tema del vómito, el mareo, bueno, náuseas, cambios hormonales. Las que son mamás de acá o papás, ¿quiénes son papás, mamás? Alcen la mano. Casi, bueno, casi todos, no, algunos. Ustedes saben muy bien de lo que estoy hablando, ¿sí? Y en el embarazo, los que son de alto riesgo, pues muchísimo más. Hay componentes fisiológicos. Componentes cognitivos. ¿Quién me quiere dar un componente cognitivo en este caso? Mientras ustedes van adelantando los casos con sus parejas. En la maternidad, un componente cognitivo que se ve involucrado. Así sea papito, mamita, no importa. ¿Qué pasa en la psiquis de una mamita? Cambio de emociones, profe. No estamos metiendo la variable del COVID. Oh, no, pero sí podemos meterla si quieres. Lo estoy haciendo cognitivo sería el pensamiento que tiene esa mamita de que algo le pueda pasar durante el embarazo al bebé o a ella. Ajá. No sé, ¿qué más cognitivos? ¿Qué? ¿Qué más? Van a perder el bebé todo el tiempo. Por eso Ajá. sería el mismo pensamiento. Listo. ¿Quién más quiere decir algo sobre los componentes cognitivos? A ver, vamos con los que están conectados. Alguien que me alce la mano, por favor. Listo, democráticamente, hagámoslo. Erika Ramírez, dame un componente cognitivo, por favor, del caso que estamos viendo mientras ustedes trabajan en grupos con relación a un caso inventado. O sea que tienen que estar atentos a mí y a su compañero. Pero ahí se van apoyando. Erika. Hola, profe. Señora. Un componente cognitivo con el caso específico de la maternidad. Dicen que las mamitas, dicen que las mujeres... Como angustia, como miedo, profe. Esto vendría siendo un componente más afectivo emocional. Dicen que las mamitas, según estudios, pierden un poco del tema de memoria y atención durante la etapa de la gestación. Esto puede ser un componente cognitivo. Algunas les pasa, a otras no les pasa. Depende. Por eso es que en las empresas son algunas veces tan criticadas las chicas, ¿no? Se les olvidó tal cosa, las chicas que están en embarazo. Listo. Componente afectivo emocional. Ahora sí. ¿Quién me quiere dar un componente afectivo emocional? ¿Cómo es tu nombre? Ana, perdón. Ana dice. Ansiedad, miedo, irritabilidad, porque ellas siempre, algunas desarrollan como una irritabilidad hacia otras personas,
son más mal geniadas. Acá los temas de duelo también son importantes, ¿no? Si están bien con su pareja, si están viviendo juntos, si fue planeado, todo ese tema. Comportamentales. ¿Qué puede ser un componente comportamental en el tema de la maternidad? ¿Cómo es el comportamiento de una mamita normalmente que las caracteriza? Sobreprotectoras. Irritada, no duerme bien. Sí, no duerme Profe, bien. cambian Bueno, su estado de ánimo. su estado de ánimo, muy bien. Y socioculturales. Que ya no pueden asistir a eventos de pronto que acostumbraban. O sea, como fiestas y Sí. todo eso, pues ya como que tratan de no hacerlo porque pues ya no. ¿La TIP pronto no estás se siente. hablando? Profe, No, sí, levanté la mano hace mucho para opinar de en todos los casos, pero pues digamos que la última te decía que sobreprotectora. Nosotras cuando estamos embarazadas, como que pues yo ya tengo 2 bebés, entonces uno es muy sobreprotector y como que quiere adelantarse a las situaciones. Entonces ese comportamental tiende a ser como a veces eso, sobreprotector en todo caso. Y sociocultural se ve reflejado mucho en los temas de posparto. Todos esos conocimientos heredados en nuestra historia familiar se pasan, que si te tienes que fajar, que si te tienes que, no sé, hacer determinadas actividades en la cuarentena, que si el niño le tiene que poner un algodoncito en el ombligo, que X, Y cosas, todos esos factores socioculturales también determinan y son respuesta en esta situación específica. Lo de las fases, en este caso lo vamos a ver ahorita que ustedes terminen el taller. No. En el caso que yo estoy dando de maternidad. De resto, ustedes terminan el... Chicos, un momentico. Voy pasando por aquí si tienen alguna pregunta también de tema de propuesta, ¿vale? Porque sé que por ahí me enviaron unas duditas, entonces prefiero más hablarlo que enviarles un correo electrónico porque sé que les surgen más preguntas. ¿Listo? ¿Sí? Por aquí, ya voy, así sucesivamente, ya. ¿Ustedes tienen algo de tema de propuesta? ¿No? ¿Alguna duda, pregunta, sugerencia? Sí, tenemos, Pero ya. Listo, no no, importa. mejor te la enviamos. ¿Sí? No, porque la idea es como hablarla, porque le van a surgir más preguntas. Si quieren, piénselo, terminen de hacer lo que tengan que hacer y hablen. ¿Cómo es tu nombre? Tatiana. ¿Andy Tatiana? Si quieres relacionar con tu propuesta, dale. Si quieres hacer algo aparte de interés. Tú estás con ellos, ¿cierto? Ellos dijeron que no tenían preguntas, pero si tienen una pregunta, creo. Eso mismo, o sea. Bueno, dale. Pueden delimitar la población de tanto edad, hombres, mujeres. Porque, pues, digamos, más o menos se planea así, vamos a escoger un barrio. Puede ser niños, personas mayor, emprendedores, población específica del barrio o de... de la reconstrucción. Sí, o sea,
dudas en la psicología, puedes abordar eso. Tú realmente puedes haber hecho el presupuesto y todo eso para empezar a manejarlo con temas de emprendimiento. Pero a partir de la psicología, ¿tú cómo podrías manejar esto? ¿Listo? Para que ellos puedan otra vez entrar a una nueva, a una transición a la nueva normalidad después del huracán. Digamos, se expande, o sea, también se ve no solo como económico, pero digamos, si se puede tocar todas las cosas. Sí, entre más variables porque ustedes creen, pues a veces se sale de control el tema de la investigación. Pero espérate un momento. Para los chicos que están conectados, recuerden hacer individual el tallercito que estamos dejando. Acá lo están haciendo de parejas. Si tienen alguna pregunta, por favor, me avisan. ¿A dónde iniciamos, profe? Grandes conocimientos o abordar temas económicos, pero sí, para el tema del emprendimiento, tenemos que hablar de negocios, tal propuesta, es una transición, ayuda al tema de la ansiedad, exactamente. Cuéntemelo todo. ¿Ustedes tienen? Sí, yo sí. Es el tema de los residuos. Pero en el sentido, bueno, ¿qué propuesta nos pues dirigimos hacia los costos de comprar insumos para el hospital, la pandemia, digamos que como está pero pues había otra propuesta que era a veces a cumplir a detalle ese ciclo de tratamiento de residuos. No, es como ahorita sí, como son puntos de mejora, ¿sí? Puntos de mejora. Ustedes también podrían cuando no hay
Ay, muchas gracias. ¿Ya todos están? Sí. Listo, gracias. Ya pasé. Voy así. Recuerden. Ya a este punto, casi 4 picos que llevamos, están exhaustos y agotados. Hacen un punto de mejora en el tema de residuos, pero lo llevan sin dejar a un lado el tema de hospitalario. ¿Sí? La problemática. Ahí está. Como para que lo hagan más sencillo y más entendible. Ustedes están en el mismo grupo de la propuesta. No, estamos en diferentes grupos. Madres primerizas. ¿Tienes alguna pregunta al respecto? Ustedes también están con madres primerizas. ¿Tú eres? Joana, ¿tú? Ana. Ana.
Profe, ¿a dónde le enviamos el taller, por favor? Señora, ¿A dónde te enviamos el taller? a ningún lado porque ya los vamos a empezar Ah, bueno. manejar ahorita. Con todo. Ahorita ya en la otra hora. Ya paso por usted. Ya casi. ¿Qué otra pregunta tienes? Vale.
Cuerpo, psiquis, media, para que estos componentes de una u otra forma hagan una parte de la ciencia.
adaptación a estas situaciones, adaptaciones a estas situaciones. Sí, murió, ¿cómo podemos apoyar? ¿Qué debemos hacer? No podemos despedirnos de él, ¿cómo podemos elaborar el duelo? Empieza sí o sí, casi siempre, en las personas, a haber una transición para estabilizar todos esos componentes, ¿sí? Y en fase de agotamiento, se me fue la palabra. Resistencia y agotamiento. En la fase de agotamiento, sí. Y en la fase de agotamiento, la idea pasa 6 meses, pasa 8 meses, ya llega una depresión, ¿sí? Por duelos no elaborados. Recuerden lo que es de clase, no es lo mismo un duelo, manejar un duelo de un niño que un duelo de un adulto. Todo ese tipo de temas, o sea, la idea que sería lo mejor que se hiciera una etapa de resistencia, lo mejor posible, la mejor óptima, perdón, de la mejor posible forma para que no lleguen a una etapa de agotamiento y pueda ser algo irreversible. Sí, el hecho de que tú vayas a un psicólogo a llevar tu duelo, eso no significa que tú llegues a una etapa de agotamiento, precisamente es para revisar y que no llegues a esa etapa. Porque todo el mundo lo ve, inclusive como el tipo de agotamiento en temas de duelo, ir al psicólogo. Señoritas, ahora sí. Un momento. Doy 10 minuticos más. 10 minuticos más. Sobre todo me interesa es pasar por los grupos. Yo sé que algunos ya terminaron, pero pues aprovechando que están así organizados. ¿Nuestra propuesta? Ustedes tienen ¿Por dónde? ¿Por consumidores o webcam? Fue por
yo le decía a una compañera que para al principio acostumbrarse al tema de la masturbación y tocarse y eso es dolor. Eso iría también en lo que se Dolor, ¿por qué? Porque, o sea, todo el tema de masturbación y todo el tema de relaciones sexuales se supone que se inicia bajo estímulo y bajo la voluntad. No se crea en si hay no hay estímulo y si no hay voluntad, y si así es, lo tienes que hacer realmente forzado. Lo que es obligatorio en la parte sexual es dolor. Ahora sí, la propuesta. No, ahorita me la comentan. Sí, pero no es para luego. Sí, que tenemos un desorden. Por el mundo. Violencia, María. Ustedes no, es que hablan de la propuesta. Sí, pero si tienen algo. Sí, sí, casi. Bueno, ya pudieron actualizar. Aunque me aclaré varias cositas. Señora. Donde más sacamos información fue la Secretaría de la Mujer y de las casas de igualdad. Para eso, lo que tú nos decías,
a rasgos generales qué es lo que hace, a qué es, con qué se vinculan con las mujeres que quieren. Está muy bien. No me vayan a confundir marco teórico con marco legal. 2. El marco teórico que estaba diciendo a Julián que se puede relacionar también, por ejemplo, las terapias, porque ustedes se van a la parte de la psicología, la parte conductual, la parte cognitiva, la parte psicoanalítica. Si ustedes quieren hacer realmente un tratamiento con relación a terapias para este sentido, no solamente hacer una propuesta con herramientas de apoyo, O sea, más enfocado. Pero sí, es cierto, bueno, es bueno colocar es bueno colocar grupos de WhatsApp, grupos de apoyo, es bueno que ellas tengan muchísimas más información y lo puedan hacer de forma pedagógica, sí, pero más allá hay unas necesidades que cumplir para estas mujeres que han sido explotadas. La parte de las metodologías que vamos a definir, no es que me estoy yendo solo por la clínica, pero así es la realidad. La parte social a veces se relaciona mucho con la clínica, señor, pero normalmente esto se pasa por la educación al principio cuando no sabe todo lo que pasa, pero sí, porque ya se hecho de todo, no necesariamente porque es que, claro, todo ese tipo de cosas se tienen que volver a través de la terapia conductual, volver a nivelar en la pregunta. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta tenía? Profesor Brian, es veraz. ¿Tienen alguna pregunta? Con la propuesta, y es que según los estudios que hemos realizado, hay uno que indica que el tema de los lugareños no le hace fuerza al tema ambiental de la zona, de esa economía urbana. Para el impacto ambiental, social o psicológico específicamente la población. No, más ambiental. Sí, porque el tema es que por temas comportamentales de los lugareños, es que haya una ciudad que llama eso, que los lugareños ellos no miran el tema del medio ambiente como refugio, como ellos también están con temas de minería ilegal, también hay grupos armados de la ley, entonces todo eso nos pega. Exacto. No me haga esto, no me haga esto. Si una silla tuve. Esa letra que es. Ay, a ver, en el marco teórico yo les estaba diciendo, hay mucho de marco legal acá. Como nos fuimos por terapias conductuales, digamos que son conductuales, introduzcan esto en el marco teórico. Postulados conductuales que hablen específicamente de cómo llevar una terapia conductual a mujeres violentadas, con una población, investigaciones, proyectos que hayan sido relacionados con esto. ¿Listo? Llévenlo a, bueno, eso de cómo está llevándose a cabo la Secretaría de la Mujer, existen equidad de género, ya vamos para allá. Ah, Dios mío, quiero que me den vamos para allá, pero sí tiene que ver con el tema de equidad de género y violencia de género. Específicamente, pues violencia de género, uno diría, y casi lo general que se ve es hacia la mujer, pero población trans también está.
Muchas hipótesis con respecto a la inclusión. No, está bien, en el plan de acción está perfecto, todo esto. Lo que le dije, la señorita lo iba a aterrizar presupuestalmente. Le dije, Julia, aterrícelo presupuestalmente, Paola debe saber de eso. Ahí está, ahí dice. Sí, porque no falta el que le digo, y bueno, ¿cómo van a hacer esto? Esto no es viable por esto y esto y esto. De pronto algún Brian, de pronto algún... Tiene que venir. Ya les dije. Hay mucho que pueden colocar en marco legal. Hay más. De marco teórico y marco legal. ¿Qué tienes? Perdóname, tuyo. ¿Tu nombre es? Maricel, Nicole, Johan, Brian, Julián, Paola. Maricel. Es que hay una Maritoa. Yo soy Marito. No hay mucha información de reglamentaciones, hay que enviar correo electrónico, pero tenemos un Boyacá específicamente alcaldía en ese momento de inserción. ¿Usted lo creo que? Sí. Sí, es que lo que estuvimos viendo y todo lo que está subiendo en universitario sobre y el resto de las problemáticas que se han presentado a nivel jurídico, incluso hay una actual, pero la actual que hay es un tema de pago de dólares que están bueno. Pero sabes que se podría mirar de pronto una corporación muy similar en toda la zona de Chocó, donde hay de oro. Si hay de pronto una multinacional o algo que se quite, sí, pues sí, estuve haciéndolo porque tengo conocido que el papá tiene pues toda la ciudad buena tiene el tema de las y todo lo demás que han hecho y adicional a eso ellos minimizan el tema minimizando el tema de las personas que viven en esa empresa ellos tienen eso como nicho de empleo esas personas trabajan para recuperar más que sea un poco más presente el tema versus que acá la gente lo hace de manera indiferente. Recuerda allá con la tierra caliente. Caliente todos en la palabra. No se me no, estamos hablando de todo eso. Por su terreno hay plátano y de los Santanderes también, y esa parte de los Boyacá. No necesariamente tienen que ser terroristas indexadas, sino puede haber sido investigaciones relacionadas con teorías conductuales y en temas de representaciones sociales también las puede ser
Creo que todos ya terminaron. Voy a darle. Álceme la mano de los que están conectados, que por favor me pueda dar el ejemplo del caso que les acabé de dar. Diego. Silencio, por Profe, favor. Vamos a buenas escuchar a noches. Diego. Profe, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, escuchamos a Diego. Luego Profe, sigue ¿sí Latife me y luego escuchan? sigue Luisa. Listo, profe. ¿Sí me escuchan? ¿Y tú me escuchas? Sí, profe. Listo. Listo, Aquí profe. tus compañeros están en silencio. Listo. Yo tomé algo de mi trabajo, entonces, pues lo que yo sentía, ¿no? Entonces, en un amotinamiento. Entonces, en la fase de alarma, la parte fisiológica, pues siento taquicardia, sudoración, respiración rápida, debido al estímulo ambiental, en este caso, pues la intensidad del ruido, el espacio pequeño, el gas lacrimógeno, pues la alerta de lo que los internos nos arrojan, piedras, bueno, todo ese tipo de cosas. Afectivo emocional, pues yo busco el respaldo de mis demás compañeros uniformados para ingresar a operar, o sea, no ingreso solo hasta que no estemos el grupo, o sea, yo trato de buscarlos a ellos para ingresar. En la parte cognitiva, pues digamos como que actúa el mecanismo de atención de la situación y de la situación, entonces ahí vemos el espacio, reconozco el patio, el pabellón, la cancha interna y los muros. En la parte de la memoria, pues entonces, recuerdo el entrenamiento en este tipo de situaciones, entonces, pues para ponerlos en prácticas. Digamos, en esa parte, pues desarrollamos el mecanismo de prontitud para anticipar el daño potencial, pues en este caso, lo que vamos a realizar. Y este proceso, digamos, como que toma la información externa y recupera la información almacenada. Entonces, por eso, pues, había tomado la parte de memoria y la parte de atención, profe. La parte sociocultural, profe, no la puedo identificar, la verdad. En la parte Perdóname un momento. comportamental, Se puede ver inclusive en prácticas heredadas por otros grupos que anteceden al grupo de ustedes. Ustedes recuerden que en cultura organizacional se ve mucho eso. Uno trata de hacer o trata de comportarse de acuerdo a cómo un grupo social específico se ha comportado en la organización, ¿sí? Uno cuando llega nuevo trata inclusive de tener ciertas conductas de sus compañeros como para no quedar como el mosco en leche, más o menos así. Entonces, ¿cómo ustedes abordan, por ejemplo, un motín? Todas esas cosas, esos tipsitos, casi siempre los dan los grupos que los anteceden a ustedes. Ahí podría ir el factor sociocultural. listo, Alejandro. Alejandro tiene una pregunta. Tiene una duda. En ese componente psicosocial, ¿se podría relacionar en este caso que está tratando el compañero? psicosocial, ¿dónde está? No sé cómo decirlo, el adoctrinamiento de estas instituciones, cómo genera algunos cambios en mi psique y por ende unos
comportamientos diferentes. Ese adoctrinamiento tiene mucho que ver con el tema de la cultura organizacional. Al ser una empresa del Estado, también tiene una cultura organizacional. Y recuerden que las empresas del Estado tienen unos comportamientos muy particulares por su presupuesto, por las personas que han estado ahí muchos años, que es difícil de mover o cambiar de cargo, casi no hay mucho movimiento de personal. Inclusive los mismos beneficios, las mismas compensaciones hacen crear ciertas conductas a los empleados de la organización. Entonces, en este caso, el INPEC también aplica. Continúa, Diego. Listo, pues en la parte comportamental yo lo asocié mucho a hábitos, entonces en este caso pues lo que hacemos la mayoría es masticamos chicle o nos comemos un bombón para, digamos, aguantar un poco más la parte del gas y buscamos con qué cubrirnos, en este caso pues parte de la boca para resistir un poco pues el ambiente, en este caso pues porque hay gas lacrimógeno y ese tipo de cosas, profe. En la fase de resistencia, pues ya tenemos un poco de autocontrol, ya se facilita el control de la respuesta del estrés y el componente pues fisiológico se controla o sea, de la mejor forma, ya baja un poco más la sudoración, ya la adrenalina llega, entonces digamos como que ya podemos resistir un poco más al gas, ya si nos llegan a golpear o algo, pues en este caso no sentimos hasta que ya pasa la situación y pues ya digamos nos empieza a doler ya el cuerpo y ese tipo de cosas. Y eso, profe. En la parte de fase de agotamiento, pues fisiológicamente estamos agotados, baja la adrenalina, entonces digamos como que ya empezamos a sentir los golpes, empezamos a sentir, digamos, todas esas cosas que en la fase anterior no sentíamos. Cognitivamente tenemos falta de atención y memoria, pues digamos como que ya estamos agotados, entonces digamos como que no sabemos qué fue lo que hicimos o tal vez no recordamos en ese momento y esas cosas. Afectivo emocional, pues digamos como que identificamos los compañeros que nos prestaron ayuda en esa situación y tratamos de alejarnos, no sé, con algún gesto o actitud, pues eso ya es a un modo personal. Y en la parte comportamental, pues digamos, lo que hacemos la mayoría, o bueno, hacen la mayoría, se toman un café, fuman un cigarro, o algunos se acuestan a dormir y esas cosas, profe. Entonces, pues yo lo tomé como de esa forma, no sé. Muy bien. Estrés ambiental, ¿colocaste algo? El estrés ambiental, profe, pues Engloba todo el tema del motivo. la intensidad del ruido, el espacio pequeño, el gas lacrimógeno, eso yo lo puse en la fase de alarma, profe. Sí, Ese esas estrés variables. ambiental. Ok, listo. Listo, perfecto. Sí, Listo. ¿es entendible para todos? ¿Les falta algo más a Diego, de acuerdo al caso que expuso? No, profe, ya yo creo que. Muy bien, me alegra mucho que alguien, bueno, yo creo que todos acá ya están empezando a entender el tema de las fases. Los vieran. No, yo creo que todos. Ahí vamos bien. Con este ejercicio ya han entendido un poquito más, ¿cierto? Y yo dije, les va a ir muy bien porque está fresquito el tema. Nadie, todo el mundo dijo que había entendido. Los que no habían entendido habían alzado la mano, pero bueno. Latife, continúa, por favor. Ok, profe. Pues digamos que yo hice un ejemplo en cada una de las que dijiste. ¿Lo puedo decir rápidamente, por favor? Por favor, rápidamente, para Listo. que Entonces, iniciemos el curso. digamos que cuando una persona se ve afectada en un suceso como puede ser un asalto a mano armada, digamos que se ven afectados a nivel fisiológico de una manera como por ejemplo la taquicardia, náuseas, mareos, tiende a dar dolor de cabeza. En tema cognitivo, lo primero que se afecta es la memoria, porque pues pienso que a pesar de que es un suceso que acaba de pasar en el momento, el nivel de estrés, la ansiedad y todo eso, pues que es la afectación emocional, digamos que impacta en tema cognitivo también es memoria, atención y orientación. ¿Sí? Cuando a alguien lo roban es como, carajo, ¿dónde estoy? ¿Qué pasó? Como que uno repasa lo que sucedió y como que no trata de atar los cabos realmente por el mismo nivel. Digamos que lo veo así de ansiedad que vive, eso lo puse en una afectación emocional, como el miedo, la Inclusive, preocupación. ubicación visoespacial también se ve afectada en la parte cognitiva.
Sigue. Profe, en lo sociocultural yo puse como un tema, no sé, yo creo que ahí está mal, porque yo puse que es como un tema de fianza, como la persona acaba de ser, digamos, robada, asaltada, digamos que todo el mundo llega a ayudar, e incluso hasta la policía, todo el mundo, y como que en ese momento uno desconfía de todo el mundo, ¿sí? Con relación a lo comportamental, yo pienso que pues se afecta la relación, la comunicación y la relación interpersonal, ¿sí? Entonces, digamos que ahí donde te lo dije, ¿está bien o estoy errando en ese concepto, en los conceptos que te di? Está bien, en la parte sociocultural, si lo vemos desde un punto de vista más, no desde la víctima, sino el ambiente exterior. Recuerden que lastimosamente en Bogotá, a alguien que le roben el celular, eso es pan de cada día, desafortunadamente. Y no hay un apoyo realmente en nuestra sociedad para este tipo de víctimas. Entonces, esos temas socioculturales han sido construidos desde hace mucho tiempo y hacen parte de la normalidad de Bogotá, ¿sí? Continúa, Latife. Con relación al síndrome de adaptación general, digamos que yo puse un ejemplo como cuando a mí me toca sustentar, digamos, mi informe de cierre mensualmente, digamos que ahí presento las 3 fases. La alarma, pues obviamente son los nervios tan grandes que me dan, la resistencia es que es un compromiso, pues que evidentemente es mi trabajo, y pienso que es como, el agotamiento se siente porque a pesar de que es una reunión de 1 hora, como que uno sale el triple de cansado y tiende como a olvidar todo lo que estudió. Entonces también quiero preguntarte si es que de Pero pronto lo ojo, asocié porque el mal. agotamiento no hace referencia al agotamiento físico, hace referencia al límite de todos los componentes que se presentan en la fase de alarma. Entonces, tú tienes que presentar un informe, ¿sí? Sí. Empiezas a presentar estrés, empiezas a presentar ansiedad, inclusive taquicardia en la misma reunión, Le sudan las manos a uno. nerviosismo, todos los componentes que viste, ¿sí? Sí. En fase de resistencia, tus componentes, tu cuerpo y tu psiquis empiezan a nivelar esos componentes, te empiezas a adaptar a esta situación y sí o sí haces lo que tienes que hacer, entre comillas, que es el informe, independiente si sientes ansiedad, si sientes ese estrés. Miedo. ¿Por qué? Por el compromiso. Y la fase de agotamiento la presentarías en caso de que te dejases llevar por todos estos signos de fase de alarma, en la fase de alarma que vimos, y definitivamente no puedas tomar una acción, inclusive llevándote al límite de no hacer nada o no presentar nada o bloquearte totalmente en la reunión. O quedarme callada. Exactamente, exactamente. O no prepararte para esa reunión. ¿Listo? De acuerdo. Bueno, ahí ya entiendo un poco más. Qué pena, la verdad, es si no. Por eso es bueno hacer estos ejemplos. Perfecto. Sí. ¿Quieres Listo. añadir algo más? No, de ese no. Y rápidamente los otros dos y ya, profe. En el modelo transaccional, digamos que yo puse algo que me pasa normalmente, es como cuando uno se sube a un Transmilenio, bueno, al servicio público, y digamos como que en ese proceso uno está hablando por celular preciso, lo que sea, y se sube un señor a cantar. O sea, no sé si lo asocié también mal, es que yo lo entendí así. Entonces, como que todo, ahí yo siento que ahí se aplica el modelo transaccional, no sé si estoy equivocada. Bueno, recuerde que se puede presentar de 2 formas el modelo transaccional. La variable, tú le puedes dar un significado a una situación específica. Lo que yo les decía, si ustedes escuchan de pronto una canción, un olor específico que le recuerda a una situación o a una persona. Pero por el contrario, se puede también aplicar desde la variable en cualquier contexto. No es lo mismo tú escuchar tu canción preferida, no sé, no, canción preferida no. No es lo mismo, voy a poner rancheras en un salón de clase que escucharlos en una rocola despechada. No es lo mismo, no le vas a dar el mismo significado. Bueno, a menos de que estés muy mal en el duelo de pareja, pero no es lo mismo, ¿sí? Tienen significados diferentes y es la misma variable. Se puede dar de 2 formas este modelo transaccional. ¿Claro es ahí, Latife? Sí, profe, ya me queda más claro con ese ejemplo.
Bueno, Luisa, para terminar, las personas que están conectadas. Bueno, yo puse o tomé como caso el huracán Iota en componentes fisiológicos en cuanto a las personas que están durante el huracán, pues el aumento del ritmo cardíaco, el llorar, el temblor quizá. Puse el componente cognitivo como esas inferencias que empiezan a tener las personas al qué va a suceder quizá después de que suceda. De componente afectivo emocional puse pues la tristeza, los miedos, la impaciencia, la ansiedad que puede manejar una persona en ese momento. En componente comportamental busqué como, bueno, puse más como el gritar y el buscar como un lugar donde se pueda proteger. En el componente sociocultural, es que no sé, yo había puesto algo como los familiares, los vecinos, desaparecidos. No sé si... ¿Cómo socialmente se ve afectado la población por este tema del huracán Iota? ¿Sí? Sí. Por ejemplo, hay personas que sus creencias los llevan a refugiarse muchísimo más en la espiritualidad o en la brujería, si es el caso. Depende de sus creencias, de su cultura. Allí hay en Providencia, que son súper religiosos y cuando iba a suceder el huracán, como que se entregaron mucho más a la religión. Ajá. Socialmente, ¿cómo puede afectar directamente el huracán Iota? ¿Sí? Sí. Por ejemplo, las juntas de acción comunal, los mismos líderes sociales del barrio, de algunas poblaciones específicas, ¿cómo orientan a la población para la resiliencia y la adaptación a este cambio o la aceptación de este fenómeno, de las consecuencias de este fenómeno? Pues no sé, en la fase de alarma puse, pues como, no sé, lo siento como muy unido a lo que ya había dicho de los componentes fisiológicos. Sí. En la resistencia puse como, no sé, como esas ganas de sobrevivir y de estar con las familias y todo esto. Sí. Y en agotamiento, puse temas de depresión pueden estar involucrados en fase de agotamiento, temas de trastornos de ansiedad, temas de estrés postraumático pueden estar relacionados en esta fase de agotamiento. ¿Listo? Listo. Voy a dejarte hasta ahí un momento. ¿Por qué? Porque ya van a ser yo dije que los iba a sacar a las 45, ¿cierto? Pero quiero seguir terminar con ustedes el día de mañana, las personas que tienen esos ejemplos, pues porque obviamente lo trabajaron muy bien. 2, tarea. Más, no porque ya hicieron algo. Porque tareas es algo chiquitico. 17. Perdón, los señalo y les voy a dar un numerito, grábenselo bien. Les voy a dar el número primero a las personas que están aquí en clase y luego a las que están de forma virtual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ana, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17. Acá volvemos a comenzar. 1, 2, 3, 4, 5. Voy en 5.
Ahora voy con las personas. Todos ya me escribieron el nombre y apellido, los que están conectados, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Angie Bernal, 6. Carolina García Javela, 7. Daisy Herrera, 8. Diego Ruiz, 9. Eliana Collazos, 10. Eliana Segura, 11. Elizabeth Pineda, 12. Erika Ramírez, 13. Lizeth Mariana, 14. Lorena Muñoz, 15. Luisa Fernanda Espinel, 16. Mayra Calderón, 17. Paula Mora, volvemos a comenzar con el 1. Ya les digo de qué se trata. Porque, ¿quién dijo no? No están en... Tranqui, disfrútense este momento de aprendizaje. Para eso ustedes pagan, chicos. Yo sé que están agotados y ya se quieren graduar. Pero en serio, estos son temas chéveres que van a aplicar en su vida laboral, inclusive. ¿Por qué no puedo compartir acá? ¿Alguien que me ayude a compartir, porfis? Brian. No, no sé, de verdad, alguien que me ayude porque no me está compartiendo. No sé por qué no veo la flechita. O sea, sí veo la opción. ¿Dónde está? El cursor. Ahí. Yo quiero compartir. Ahí está. Listo. Entonces, número 1. Fin de la pobreza. Número 2, hambre cero. Número 3, salud y bienestar. Número 4, educación de calidad. Número 5, igualdad de género. Número 6, agua limpia y saneamiento. Número 7, energía asequible y no contaminante. Número 8, trabajo decente y crecimiento económico. Número 9, industria e innovación de infraestructura. Número 10, reducción de las desigualdades. Número 11, ciudades, comunidades sostenibles. Número 12, producción y consumo responsable. Número 13, acción por el clima. Número 14, vida submarina. Número 15, vida de ecosistemas terrestres. Número 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Número 17, alianzas para lograr objetivos. ¿Qué van a hacer con ello? Estos son los objetivos de desarrollo sostenibles que decidieron plantearse en la Asamblea de la ONU en el 2015 para revisión de la Agenda 2030. Vamos a ver un poco de estos objetivos de desarrollo sostenible. Sí tiene que ver con la psicología, porque de una u otra forma los indicadores de mitigación de este impacto del gobierno nacional, hay muchos proyectos donde interviene la psicología, por ejemplo, ítem de igualdad de género, ítem de salud y bienestar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Con el que les tocó, con el objetivo de desarrollo sostenible, ustedes van a ver un caso de Colombia que no se cumple ese objetivo de desarrollo sostenible. Por ejemplo, fin de la pobreza. Un caso específico en una población donde no se esté haciendo ningún plan de acción para mitigar este objetivo de desarrollo sostenible. Por ejemplo, hambre cero, salud y bienestar, etcétera, etcétera. ¿Claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Mañana. Es muy fácil. Googlean un poquito, ustedes pueden mirar noticias. Hambre cero, tantos casos en Colombia. Es muy fácil. Además ya tienen resuelta el taller, ¿cierto? No me hagan cara, chicos. Profe, ya digamos algo que no estén desarrollando dentro de esos proyectos. Algo que diga el gobierno nacional, sí, lo estamos ejecutando de tal y tal forma y posiblemente no, o algo que ustedes vean que no estén tomando acción el gobierno nacional. ¿Listo? Lo vamos a poner en Colombia, porque estos, o sea,
Primero porque estamos en Colombia y segundo son 193 países que están en esta asamblea en pro de la mitigación de los objetivos de desarrollo sostenible. Pero vamos a ver qué está haciendo Colombia para impactar esos indicadores, ¿ok? Cerramos hasta aquí la sesión. Muchísimas gracias. No olviden traer el taller mañana, por favor. Gracias, profe. Chao, profe. Feliz noche. Chao, profe. Profe, una pregunta.